La sala de espera del pequeño hospital rural estaba en silencio, rota solo por el tic-tac del reloj colgado en la pared. Era una de esas noches interminables donde los médicos luchaban contra el cansancio y los pacientes parecían caer del cielo en los peores momentos. Dr. Hernández, un médico veterano de la zona, se encontraba en su oficina revisando los informes cuando una enfermera tocó suavemente la puerta. «Doctor, hay una niña... parece que está a punto de dar a luz», dijo con una voz cargada de preocupación. Dr. Hernández se quedó helado por un instante. ¿Una niña? El médico sabía que en pueblos pequeños ocurrían situaciones difíciles, pero nada le había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Cuando entró a la sala de urgencias, la vio. Eva, una niña de no más de 12 años, con los ojos llenos de miedo, acurrucada en la camilla. A su lado estaban sus padres, Maribel y Joaquín, quienes no paraban de mirarla con desesperación. La niña tenía el vientre visiblemente hinchado, algo completamente fuera de lugar para su corta edad. «¿Qué pasó?», preguntó el médico, intentando mantener la calma mientras analizaba la situación. Maribel rompió en llanto y Joaquín, visiblemente tenso, se pasó las manos por el cabello antes de hablar. «No sabemos, doctor. Todo esto es imposible. Eva nunca ha tenido novio, nunca ha salido sola, no puede estar embarazada». Joaquín se ahogó con sus palabras, mirando a su hija con terror. Eva, en medio del dolor de las contracciones, apenas susurraba entre lágrimas. «No hice nada malo, papá». El doctor suspiró, tratando de no mostrar la preocupación que sentía. Esto no era solo una emergencia médica, era un enigma que empezaba a desmoronarse frente a él. El doctor Hernández miró a la niña, intentando encontrar alguna pista en su rostro asustado. Era evidente que Eva no comprendía lo que le estaba ocurriendo. El equipo médico comenzó a prepararse rápidamente para un parto de emergencia, pero en la mente del doctor, las preguntas seguían acumulándose. «Maribel, Joaquín, necesito saber si hay algo que debamos saber. ¿Algún detalle? ¿Algo fuera de lo común que pueda explicar esto?», preguntó doctor. Hernández, mientras observaba cómo las enfermeras ajustaban las máquinas alrededor de la camilla de Eva. Joaquín negó con la cabeza, pero Maribel, con la cara pálida, temblaba ligeramente. El médico notó su cambio de expresión y se acercó a ella. «Maribel, si hay algo que no hemos discutido, este es el momento de decirlo», dijo en tono suave, intentando que la mujer se abriera a hablar. Los ojos de Maribel se llenaron de lágrimas, pero antes de que pudiera responder, Eva gritó de dolor. Las contracciones se intensificaban y su pequeño cuerpo temblaba por el esfuerzo. Dr. Hernández tomó una decisión rápida. «Tenemos que proceder con el parto. Luego veremos qué está pasando realmente aquí», ordenó. Eva fue llevada a la sala de partos, y mientras los médicos se preparaban, las palabras del doctor seguían resonando en la mente de Maribel. Algo la estaba atormentando, algo que no quería sacar a la luz, pero que quizá explicaría el misterio. Horas más tarde, en la sala de parto, Eva luchaba por mantener la consciencia. Las contracciones eran fuertes, y aunque su cuerpo parecía frágil, había una fuerza inesperada en ella. Dr. Hernández supervisaba el proceso con atención, pero había algo que no cuadraba. Las pruebas de ultrasonido mostraban que el bebé estaba en una posición extraña, y los niveles hormonales de Eva no coincidían con los de un embarazo normal. «Esto no tiene sentido», susurró una de las enfermeras mientras miraba los monitores. «Los signos vitales están normales, pero hay algo raro en los datos». Eva gritó una vez más, y el doctor. Hernández se centró en el parto, tratando de ignorar las preguntas que bullían en su mente. Finalmente, después de un esfuerzo agotador, nació el bebé. Un silencio pesado cayó sobre la sala. El doctor tomó al recién nacido en sus manos, pero lo que vio le heló la sangre. El bebé, envuelto en líquido amniótico, parecía un recién nacido normal a primera vista.
pero cuando el doctor Hernández lo levantó, algo inexplicable emergió. Los ojos del bebé no eran los ojos de un recién nacido. Eran grandes, brillantes y llenos de una intensidad aterradora, como si no pertenecieran a un ser humano. «¿Qué demonios?», murmuró el doctor, retrocediendo instintivamente. Las enfermeras, que habían estado preparadas para atender al recién nacido, se quedaron congeladas en sus lugares. Una de ellas dejó caer un bisturí de lo sorprendida que estaba. Maribel y Joaquín, quienes esperaban afuera de la sala, escucharon el extraño silencio que cayó sobre el equipo médico. Joaquín, incapaz de soportar más la tensión, abrió la puerta de un empujón y vio la escena. Su hija, exhausta en la camilla, y el doctor Hernández, sosteniendo al bebé con una expresión de horror en su rostro. «¿Qué pasa? ¿Qué tiene nuestro hijo?», gritó Joaquín sin poder creer lo que veía. El doctor Hernández, aún sin palabras, entregó el bebé a una de las enfermeras, quien lo envolvió con torpeza. Al parecer, el niño estaba físicamente bien, pero había algo profundamente inquietante en él. Las enfermeras intentaron ocultar sus expresiones, pero era inútil. Todos lo habían visto. Maribel, con las piernas temblorosas, se acercó lentamente al bebé, pero algo en su interior la hizo detenerse antes de tocarlo. Era como si su instinto más primitivo le advirtiera que se mantuviera alejada. Las lágrimas corrían por su rostro, pero el miedo en su mirada era inconfundible. «Doctor, ¿qué está pasando?», preguntó, casi en un susurro. Doctor Hernández intentó recuperar la compostura. Se acercó a los padres y habló con voz firme pero baja. «El bebé está sano en términos físicos, pero hay algo en él, algo que no podemos explicar. Vamos a hacer más pruebas, pero mientras tanto, necesito saber más sobre lo que ha ocurrido en casa. ¿Ha habido alguna señal? ¿Alguna experiencia extraña?». Joaquín negó rápidamente, pero Maribel evitó su mirada. El doctor lo notó. «Maribel, hay algo que no nos estás diciendo», insistió el doctor. Las lágrimas de Maribel comenzaron a fluir con más fuerza. Se agarró los brazos, temblando. Finalmente, habló. «Hace meses, empecé a notar cosas extrañas. Eva se despertaba por las noches diciendo que había sombras en su cuarto, que había alguien que la observaba. Pensé que eran solo pesadillas, pero luego empezó a decir que no podía moverse cuando dormía, que sentía una presión, como si alguien estuviera sobre ella. No sabía qué hacer. Todo parecía irreal. No podía contarle a Joaquín. Él no me creería». Doctor Hernández escuchaba atentamente, sintiendo cómo el aire en la sala se volvía más denso. «¿Crees que alguien entraba a su habitación?», preguntó, con una mezcla de escepticismo y preocupación. Maribel sacudió la cabeza. No sé qué era. No parecía humano, doctor. Esto no es normal». Un escalofrío recorrió la espina dorsal del doctor. Hernández estaba acostumbrado a los casos médicos difíciles, pero esto era algo que nunca había enfrentado antes. Doctor Hernández trató de mantener la calma mientras la sensación de algo inexplicable se aferraba a la sala. Había trabajado durante décadas como médico, enfrentando enfermedades raras y emergencias inesperadas, pero nada en su experiencia lo había preparado para lo que estaba ocurriendo frente a él. «Vamos a hacer algunas pruebas más exhaustivas», dijo finalmente, intentando no dejar traslucir su inquietud. «Maribel, Joaquín, por favor, llevaremos a Eva y al bebé a una sala de observación para vigilarlos de cerca. Necesito que se queden tranquilos. Haré todo lo posible por entender lo que está sucediendo». Maribel asintió, aún temblando. Joaquín, aunque confundido y lleno de angustia, apretó los labios en silencio. Ambos estaban atrapados en una niebla de miedo y desesperación. Eva, ya más calmada tras el parto, dormía profundamente en su camilla, mientras el equipo médico la llevaba junto a su bebé a una habitación más privada.
A su lado, el recién nacido permanecía en silencio, envuelto en una manta, con los ojos cerrados. Sin embargo, el doctor no podía quitarse de la cabeza lo que había visto. Aquellos ojos tan llenos de una consciencia extraña, como si el bebé supiera más de lo que debería. Horas más tarde, mientras la calma parecía regresar al hospital, el doctor Hernández revisaba los informes médicos en su despacho. Los análisis iniciales de Eva y el bebé no mostraban nada fuera de lo común. Todo parecía normal, al menos en los resultados clínicos. Sin embargo, no podía ignorar las palabras de Maribel sobre las sombras y las extrañas experiencias que había mencionado. Decidió profundizar en la historia familiar. Tal vez había algo en el pasado de Eva, en su entorno, que podría arrojar algo de luz sobre lo que estaba sucediendo. Llamó a una de las enfermeras para que contactara con los padres, quienes esperaban ansiosos en la sala de espera. «Doctor Hernández, ¿han encontrado algo?», preguntó Joaquín, levantándose rápidamente de su asiento cuando el médico apareció en la puerta. El doctor los condujo a su despacho. Cerró la puerta tras ellos y, con el ceño fruncido, habló con seriedad. «A nivel médico, no hemos encontrado nada fuera de lo común en Eva ni en el bebé, pero hay muchas cosas que no están claras. Necesito saber más sobre su familia, su hogar y si ha habido algún incidente extraño o inusual en el pasado». Joaquín negó rotundamente, incapaz de aceptar que algo sobrenatural pudiera estar relacionado con lo que le sucedía a su hija. «No hemos visto nada, doctor. Solo somos una familia común. Esto no tiene sentido», dijo con voz tensa. Sin embargo, Maribel permaneció en silencio. Algo en su expresión cambió, como si estuviera reviviendo una memoria lejana. Finalmente, habló con voz temblorosa. «Doctor, cuando era niña, mi abuela solía contarme historias extrañas, historias sobre nuestra familia y un antiguo pacto que se hizo, algo relacionado con fuerzas que no comprendemos. Nunca creí en esas historias. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños, pero...». Maribel se detuvo, mirando a su esposo, antes de continuar. «Ahora, no puedo evitar pensar que todo esto tiene que ver con eso». El doctor Hernández la observó detenidamente. «¿Un pacto?», preguntó, cada vez más interesado. «¿Qué clase de pacto?». «Mi abuela solía decir que, hace generaciones, nuestra familia hizo un acuerdo con algo oscuro. Se decía que esa entidad prometió prosperidad y protección, pero siempre había un precio. Cada cierto tiempo, algo debía ser entregado a cambio. Yo nunca creí en eso, pero ahora...». Maribel sollozó, incapaz de continuar. El médico se quedó en silencio, considerando lo que acababa de escuchar. El peso de las palabras de Maribel lo hacía sentir que había algo más profundo detrás de este extraño embarazo, algo que escapaba a las explicaciones lógicas y científicas. Doctor Hernández intentó procesar lo que Maribel acababa de contar. La historia de un pacto ancestral sonaba irreal, pero después de todo lo que había visto esa noche, no podía descartarlo por completo. En su mente, las imágenes del bebé y esos ojos penetrantes seguían acechándolo. Aunque era un hombre de ciencia, algo en su interior lo empujaba a considerar que había más cosas en juego de las que podía explicar con su formación médica. «¿Este pacto?», dijo finalmente el doctor, con tono precavido. «¿Sabes algo más sobre qué implica? ¿Por qué ahora? ¿Por qué Eva?». Maribel sacudió la cabeza, desesperada. «No lo sé. Mi abuela solo mencionaba que nuestra familia siempre debía estar atenta, que en algún punto el precio sería pagado. Pero nunca me explicó más. Pensé que solo eran cuentos para asustar. No quería creer en esas cosas». Joaquín, aún reacio a aceptar la posibilidad de algo sobrenatural, tomó a su esposa por los hombros. «Esto no tiene sentido, Maribel. ¿Estás escuchando lo que dices? No hay maldiciones ni pactos. Eva es nuestra hija, y algo terrible le está pasando, pero no es por cuentos viejos». Miró al doctor. Hernández
buscando alguna afirmación que apoyara su lógica. «Doctor, usted sabe que esto no tiene que ver con esas historias. Tiene que haber otra explicación». El doctor Hernández los observaba en silencio, pero no podía negar que había demasiadas cosas fuera de lo normal. Decidió no descartar nada, al menos por ahora. Necesitaba tiempo para pensar y más información para esclarecer lo que estaba ocurriendo. «Entiendo lo que dices, Joaquín», respondió el doctor con cuidado, midiendo sus palabras. «Voy a seguir investigando desde el punto de vista médico. Pero al mismo tiempo, Maribel, me gustaría que te pusieras en contacto con tu familia. Tal vez alguien más sepa algo más concreto sobre esas historias. Necesitamos explorar todas las posibilidades». Maribel asintió lentamente, aunque aún parecía estar procesando lo que su memoria había sacado a la luz. Sabía que volver a contactar con miembros de su familia sería complicado. Mucho tiempo había pasado desde que escuchó esas historias, y su relación con los ancianos del clan familiar no era cercana. Sin embargo, el miedo por su hija superaba cualquier duda. Mientras los padres salían de su despacho, Dr. Hernández se quedó mirando sus notas en silencio. Sabía que debía seguir investigando el aspecto médico del caso, pero no podía ignorar los elementos extraños que se acumulaban. No podía olvidar los ojos del bebé ni las palabras de Maribel. Algo mucho más oscuro parecía estar en juego. Decidió volver a la sala donde descansaban Eva y el bebé. La niña seguía dormida, extenuada por el parto, pero el recién nacido estaba despierto, observando la habitación en completo silencio. Una enfermera lo sostenía en brazos, pero había una palpable tensión en su mirada, como si incluso ella sintiera algo anormal en ese pequeño ser. El doctor Hernández se acercó lentamente al bebé, mirando sus ojos. Esta vez se encontró con una mirada fija que parecía comprender más de lo que debería. Era como si el niño supiera algo que el resto ignoraba, como si cargara con un secreto ancestral que no pertenecía a este mundo. Mientras el doctor observaba, el bebé emitió un leve sonido, algo entre un murmullo y un susurro. La enfermera dio un paso atrás, visiblemente asustada, y miró al doctor con una mezcla de desconcierto y temor. «Doctor, no sé cómo decir esto, pero...», comenzó la enfermera, con voz trémula. «Ese bebé no es normal, no se comporta como un recién nacido. Parece como si supiera algo. Y esos ojos no son de un bebé». El doctor Hernández asintió lentamente. No era el único que sentía esa presencia inquietante en el niño, pero aún no podía explicarlo, ni cómo encajaba todo en el contexto de la salud de Eva y su embarazo. «Mantén al bebé bajo vigilancia constante», dijo, intentando mantener la calma. «Si algo más extraño ocurre, quiero que me lo informes de inmediato». La enfermera asintió rápidamente, mientras el doctor salía de la habitación con un peso cada vez mayor en su conciencia. Sabía que, sin importar cómo terminara todo esto, lo que estaba sucediendo esa noche no solo cambiaría su perspectiva médica, sino que desafiaría todo lo que creía entender sobre la naturaleza de la vida misma. La noche avanzaba lentamente en el hospital, y el silencio que reinaba en los pasillos era abrumador. Dr. Hernández caminaba de un lado a otro en su oficina, repasando los detalles del caso de Eva. Las palabras de Maribel sobre el pacto y las sombras no dejaban de resonar en su mente, pero por más que lo intentaba, no lograba encontrar ninguna explicación que uniera lo sobrenatural con los hechos clínicos. De repente, su teléfono sonó. Era una llamada urgente de la sala donde estaban Eva y el bebé. Al escuchar la voz alterada de la enfermera, supo que algo había pasado. «Doctor, necesita venir de inmediato. El bebé. Algo le está pasando», dijo con un tono desesperado. El doctor corrió por los pasillos hasta la sala. Al llegar, encontró a Eva aún dormida, pero el bebé estaba llorando, algo que no había hecho desde su nacimiento. Sin embargo, lo más inquietante era la atmósfera que rodeaba al recién nacido.
Un frío inexplicable llenaba la sala, y las luces parpadeaban como si hubiera una falla en el sistema eléctrico. La enfermera se acercó al doctor con el rostro pálido. «El bebé ha cambiado, doctor. No sé cómo explicarlo, pero no parece el mismo que teníamos hace unas horas». Doctor Hernández se acercó lentamente al recién nacido, y lo que vio lo dejó sin aliento. El bebé, que antes había mantenido una apariencia normal a excepción de sus ojos, ahora mostraba signos físicos perturbadores. Su piel, que era suave y rosada al nacer, comenzaba a mostrar marcas oscuras, como venas negras que recorrían su cuerpo. Y lo peor de todo eran sus ojos, que ahora parecían más brillantes, como si una fuerza oscura los iluminara desde dentro. «Esto no es posible», murmuró el doctor, mientras se inclinaba para examinar al bebé más de cerca. El niño seguía llorando, pero su llanto no sonaba como el de un bebé normal. Era un sonido gutural, profundo, que no debería salir de una criatura tan pequeña. La enfermera se estremeció al escucharlo, y doctor Hernández sintió una oleada de temor recorrer su cuerpo. Todo su instinto le decía que esto iba más allá de lo que la ciencia podía explicar. De repente, Eva se despertó con un grito ahogado. Su respiración era irregular y sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó, mirando alrededor de la sala con desespero. El doctor se acercó rápidamente a su lado para calmarla. «Eva, tranquila, todo está bien», dijo con suavidad, aunque él mismo no creía en sus propias palabras. Pero Eva no se calmaba. Señalaba al bebé con terror en sus ojos. Él viene a por mí», susurró. «Lo siento todas las noches. Es él. Las sombras están aquí». El doctor la observó con detenimiento. Sus palabras parecían incoherentes, pero algo en su tono le hizo estremecerse. Eva, con su mirada desorbitada, no hablaba solo de un sueño o una pesadilla. Estaba describiendo algo que había vivido, algo real que la estaba atormentando. «Eva, ¿qué sientes cuando dices que él viene a por ti?», preguntó, tratando de entender lo que ocurría en su mente. «Lo siento en mi pecho», dijo Eva entre lágrimas. «No puedo respirar. Siento que me aplasta. Y ahora lo siento más fuerte. Está aquí, doctor. Está aquí». El frío en la habitación pareció intensificarse, y el bebé, que había dejado de llorar, miraba fijamente a Eva desde la cuna. Doctor Hernández no sabía qué más hacer. Todo indicaba que esto iba mucho más allá de un simple caso médico. Sentía la presencia de algo oscuro, algo que no comprendía. Pero ahora, el peligro era palpable, y el médico supo que no había mucho tiempo para perder. «Tenemos que sacar a Eva de aquí», dijo rápidamente a la enfermera. «Esto ya no es seguro». La enfermera, aún aterrada, asintió y comenzó a preparar a la niña para trasladarla. Pero en ese momento, el bebé emitió un sonido bajo, casi un gruñido. Las luces de la sala parpadearon violentamente, y el frío se hizo insoportable. «¡Doctor!», gritó la enfermera, mientras el bebé se convulsionaba en su cuna. De repente, algo invisible pareció llenar la sala, como una presencia tangible que los rodeaba a todos. Eva gritó nuevamente, y doctor Hernández sintió como el terror lo invadía. Y entonces, el bebé dejó de moverse. El llanto cesó, y un silencio mortal cayó sobre la habitación. El doctor se acercó lentamente, mirando al niño con cautela. Las marcas oscuras en su piel habían desaparecido, y sus ojos, aunque seguían inquietantes, ya no brillaban como antes. Parecía que la calma había vuelto, pero algo le decía al doctor que solo era temporal. «Sáquenla de aquí», ordenó con voz firme. «Ahora mismo». La enfermera, sin pensarlo dos veces, comenzó a empujar la camilla de Eva fuera de la habitación. Doctor Hernández se quedó un momento mirando al bebé, quien ahora dormía tranquilamente. Sabía que lo que acababa de suceder no era el final. ¿Había algo más grande en juego?
algo que iba mucho más allá de un simple embarazo inexplicable. Este bebé no era como los demás, y lo que fuera que estaba detrás de todo esto, aún no había mostrado su verdadera forma.